Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy, finalmente, después de estar deseándolo mucho tiempo, vamos a tratar la cuestión pendiente del conservadurismo en la política, en el mundo de las ideas y en particular en España, que algunas personas echamos un poco de menos tener que tenga una presencia mayor. Y por fin hoy tenemos a un peso pesado que nos lo va a explicar, y él es don Gregorio Lurio. Perdón. Buenas tardes, Gregorio. Encantado, una tarde magnífica, soleada y encantadora. Sí, un placer estar con vosotros. Sí. Primavera en Madrid. Vamos a saludar a todos los colaboradores para que después de que Gregorio nos introduzca el tema puedan ir preguntándole. En primer lugar, vamos a saludar hoy por primera vez a Ricardo Morales, director de Democracia. Muy buenas, Ricardo. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en esta aventura de Triálogos. Muy bien, pues la primera, pero desde luego no la última. Y tenemos también a Juan Elías. Buenas, Juan. Buenas tardes a todos y un saludo muy especial a nuestro invitado. Muy bien. Y Gonzalo G. Carrascal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos, en especial a nuestro invitado, y vamos directos a un tema de absoluta actualidad. Muy bien. Pues si quiere, Gregorio, nos puede hacer un breve repaso de su último libro, que es de 2019, pero sigue siendo muy vigente y se sigue comentando continuamente, que es La imaginación conservadora. ¿Qué es la imaginación conservadora, Gregorio? Lo que nos falta. Eso yo lo tengo. Fíjate que hemos estado asistiendo en las últimas semanas a una deformación muy consciente que intentaba convertir el conservadurismo en algo así como un esquema vampírico de la sociedad, ¿no? En la cual pues están por una parte los pobres, están por otra parte los malvados, que son los conservadores en sus distintas formas, y están los salvadores de los pobres, ¿no? Y los salvadores, ¿cuál es la misión que tienen esos salvadores? Pues básicamente es la siguiente: es decirle a un pobre que se le ocurre comentar que está bien, que es imposible que esté bien. Que es imposible que esté bien porque vive en una sociedad tan absolutamente sometida a diversas formas de explotación por culpa de algunos malvados que están ahí, que no puede estar bien. Y si está bien, eso solamente quiere decir que está alienado, que tiene una conciencia absolutamente oscura de su condición, ¿no? Yo, mira, ahí coincido con Scruton en que en estos tiempos la misión básica de un conservador es decirle al ciudadano que nos confiesa que está bien, pues a decirle, pues tiene usted razón. Es decir, usted es un ser adulto y si está bien es que está bien. Y si está mal, nos dice que está mal, pues es que está mal. Es decir, tratar a la gente como seres adultos en estos tiempos en los que hay tanta ingeniería social de todo tipo, creo que es la principal misión del conservador. A ver, este libro pues nació como han nacido otros libros míos, sin ningún propósito concreto. Hay libros que en el momento de escribirlos tú te trazas un plan, incluso pues a veces un esquema de cómo va a ir, y cuando tienes la idea clara pues comienzas a escribirlo. Este libro no quería ser libro hasta que él mismo me reclamó que le diese ese formato, cuando las notas que iba recogiendo pues así me lo pedían, ¿no? Yo estoy muy interesado cada vez más por un mundo, el del pensamiento conservador hispano, que es absolutamente desconocido, con alguna razón de peso, pues, ¿qué os diría yo? Pues la tergiversación por parte del franquismo de lo que era la propia tradición conservadora, ¿no? Por ejemplo.
el sentimiento que hemos tenido después del franquismo de intentar desprendernos de todo lo que sonase pues eso, al movimiento nacional, sin preocuparnos demasiado si a veces arrojábamos al niño con el agua del baño también. Bueno, entonces hay un absoluto desconocimiento, lo que os decía, de lo que es, aunque hay obras y hay autores, que no es que estemos... Pero el formato normalmente ensayístico con el que se habla en nuestro país de filosofía política es un formato muy académico, que va más a la universidad que al gran público. Y a mí me interesaba, sin prescindir, por supuesto, de ninguna potencial lectura académica, dirigirme básicamente a un joven que se pregunta, escucha, ¿la tradición conservadora corresponde exactamente al esquema que tenemos? Entonces, lo que os decía, después de leer, eso va acumulando notas y apuntes, y esas notas y apuntes pues me están pidiendo un libro que probablemente no lo hubiera escrito si no se hubiese producido esta curiosa anécdota. Cuando fui a mi editor, una persona magnífica, además con el que me llevo muy bien, a plantearle la posibilidad de este libro, tuvo el editor una reacción espontánea que fue: ¿pero de verdad quieres escribir un libro sobre conservadurismo? Y yo, sí. Y me añade: ¿y tú te atreverás a defenderlo si te llaman de una radio? Entonces me quedé muy perplejo porque el hombre estaba reaccionando de una manera totalmente espontánea y sincera. No se le ocurría cómo se podía defender públicamente el conservadurismo. Y esto fue lo que a mí me llevó a decir, pues entonces es absolutamente necesario y urgente. Tengo que decir que ese libro, pues probablemente es el que más satisfacciones me ha proporcionado, sin ninguna duda. La cantidad de gente, sobre todo jóvenes, que me escriben tanto de aquí, de nuestra casa, como de Hispanoamérica. El último, pues por ejemplo, fue antes de ayer de Chile, pidiéndome información. Información porque, de hecho, el origen del conservadurismo en toda Hispanoamérica pues es el mismo, es la oposición o la reacción, si queréis, ante la Revolución Francesa y el tipo de pensamiento que surge frente a la Revolución Francesa, y por lo tanto, si no es más coherente un reformismo que una revolución, ¿no? Esa es la cuestión básica del conservadurismo. ¿Por qué hay que optar por un reformismo o por una revolución? Yo no creo, honestamente, que esa imagen a veces que se dice del conservador o de algunos conservadores, los reaccionarios, como seres o personas que están mirando al pasado, se corresponda con la realidad. Nadie vive mirando al pasado. Es decir, hasta la persona más reaccionaria hace planes para el fin de semana que viene, ¿no? El ser humano es un ser por naturaleza, por esencia, futurizador. Lo que pasa, y os diré además otra cosa, y ahí hay el riesgo con el que yo he intentado lidiar lo mejor que he podido. No convertir al conservadurismo en algo así como una sucesión de imágenes ante las cuales hay que sacar el reclinatorio para decirles qué bien que pensasteis. Ninguna figura señera del pensamiento conservador, estoy pensando, qué sé yo, en Balmes, pero podríamos utilizar cualquier otro nombre, ninguno de ellos miró al pasado, estaban mirando al futuro. Entonces, el vicio a veces en el que caemos de una manera muy simplista, y que tiene su razón, es acudir a Balmes a ver lo que decía y mirando a ver si lo que decía es aplicable a nuestro tiempo, o a Donoso o a quien queráis, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que tener como referente no es lo que dicen, sino su actitud. Su actitud. Están intentando elaborar una imagen de su época, de su tiempo, no en referencia al pasado, sino proyectiva, es decir, mirando propositiva para el futuro. Y eso me parece esencial a la hora de repensar o de pensar el conservadurismo. La intención básica en ese libro es que
fuese algo así como un revulsivo de las imágenes que tenemos colectivamente sobre el conservadurismo, y por eso es la imaginación conservadora. Y por eso he intentado, con un criterio, si queréis, más literario que estrictamente académico, ir introduciendo voces que sabía que no podían dejar indiferente a un lector mínimamente interesado, para mostrar, más que decir, la riqueza de una tradición muy viva, ¿no? Esa imaginación conservadora, pues en mi proyecto inicial, lo que pasa es que uno tiene las fuerzas que tiene, el tiempo que tiene, y además pues cruzan en el camino otros proyectos pues más interesantes, ¿no? que los que planificas. Pero a la imaginación le debería haber seguido una historia del conservadurismo de 1800 a la actualidad, una razón conservadora y una política conservadora. Posiblemente, no sé cuándo, pero posiblemente sí que acabe dando forma, tengo también mucho material recogido, a esa historia del pensamiento conservador, también con la intención de que no sea un tratado académico al uso, es decir, que no sea un tratado dirigido a la universidad, sino a cualquier lector que esté mínimamente interesado, ¿no? A ver, mira, si tuviese que desmontar alguna imagen del conservadurismo, creo además que el conservadurismo tiene una ventaja sobre otras ideologías, y es que es muy difícil expulsar a nadie de tu movimiento. Es decir, lo expulsas porque no es suficiente. O tal. No, es decir, hay muchas maneras de ser conservador, no hay un dogma que digas. Los ha habido, si queréis, dentro de algunos círculos más reaccionarios que conservadores, ¿no? Pero en general no hay un dogma conservador y por tanto no hay purgas. No me imagino a ningún dirigente de un partido conservador diciendo aquello que decían los estalinistas de que el partido se fortalece purgándose. No, aquí cabe todo el mundo. Cabe todo el mundo y en todo caso podemos ver si hay un aire de familia común. Bueno, creo que hay entonces distintos tipos de conservadurismo y con distintas tradiciones que se encuentran básicamente en la intención de darle una cierta densidad al presente. Pero lo que quiero reivindicar sobre todo es la imagen social o la dimensión social del pensamiento conservador. Pensad que se produce, al menos en la tradición española, nuestro primer político y al mismo tiempo teórico, hay otros, pero yo diría que el que es que posee más densidad es el gran Cánovas. Cánovas es el primero que crea un partido liberal conservador. El primer partido liberal conservador es el de Cánovas. Es Cánovas el primero que se plantea en España la cuestión social. Si vosotros seguís toda la tradición de la Restauración, los únicos que se plantean de verdad cuestiones sociales son los conservadores, no los liberales. Son los conservadores, pues, ¿qué os diría? Podría poner aquí tantos ejemplos. Es Maura el que se plantea el derecho de huelga basándolo en una convicción suya de que el trabajador es propietario de su trabajo y por lo tanto como propietario puede decir si trabaja o no trabaja. Y son los liberales los que se escandalizan de esta teoría, ¿no? Bueno, las primeras leyes de salubridad en el trabajo pues son de dato, ¿no? Y podíamos hacer una larga historia y podíamos ver cómo, si algo es el conservadurismo, es un reformismo muy atento a la preocupación social. Y en ese sentido, me parece que ese reformismo tiene que mantenerse vivo porque la sociedad siempre está necesitada de reformas. Es decir, no hay un horizonte utópico en el que digamos ya tenemos el trabajo hecho, siempre estará necesitada de reformas. Y en estos momentos me parece que hay a nuestro alcance una política que es esencialmente conservadora, que es el ecologismo. Si el ecologismo, si no pretende conservar, ¿qué es, no? Y que no entiendo por qué
los conservadores no la asumen como propia, sobre todo teniendo también presente que la primera persona que habló de una economía política ecologista fue Bertrand de Jouvenel, un conservador francés. Entonces, es curioso esto, ver cómo cualquier otra ideología, si es que el conservadurismo se le puede dar este nombre, pero cualquier otra ideología estudia muy bien su historia, su propia historia, el liberalismo, el socialismo, etcétera, etcétera, y el conservadurismo, por las razones que sean, al menos el hispano, no tanto el británico, por ejemplo, y desde luego no el norteamericano, pero entre nosotros parece como que el conservadurismo se pudiese ahorrar el esfuerzo de saber dónde está, de dónde viene y hacia dónde va. En todo caso, y con esto acabo, me parece que el proyecto es apasionante, absolutamente apasionante. ¿Sabéis la cantidad de cosas que están ahí para descubrir? Es decir, no hace mucho que lo decía, hace 3 semanas, pues me encuentro con un escritor muy conservador, don Severo Catalina, que escribe un libro maravilloso, La mujer, en el que defiende antes que nadie el derecho de la mujer a una formación universitaria, antes que nadie en España, ¿no? Y entonces vas uno por uno y dices, pero si esta gente ha estado siempre en ebullición de ideas nuevas, ¿no? En ebullición de ideas nuevas. Os diría que incluso en el caso del carlismo te encuentras figuras que tienen que echar la bronca a su candidato a rey porque no está a la altura del ideal de lo que Aparici Guijarro, un personaje apasionante, ¿no? Pues Aparici Guijarro, que era un parlamentario que cuando hablaba todas las cortes estaban en silencio para escucharlo, pues este hombre viaja a Francia a echarle la bronca al pretendiente carlista porque no está a la altura del ideal que debe tener un conservador. Bueno, lo dejo aquí, vamos si queréis al diálogo. Lo que os quiero decir es que esto es un work in process, es decir, todo está abierto. Creo que los académicos hacen bien en mantener el debate, la investigación, etcétera, a un nivel académico, pero que nos falta esa otra cosa que sin trivializar, pues permita elaborar una imaginación o un pensamiento conservador que tenga repercusiones entre las personas que se preguntan pues quiénes somos y de dónde venimos y a lo que podemos legítimamente aspirar. Pues muchas gracias, Gregorio. La verdad que con todo lo que nos has introducido podemos hacer preguntas innumerables. Si quiere empezar Juan, que es al que le hemos encargado que haga el análisis del libro más en detalle, que empiece. Gregorio, he leído su libro con mucho interés, he sacado centenares de notas, hay párrafos con exclamaciones de admiración, pero cuando lo he terminado he llegado a la conclusión de que tengo ya la teoría conservadora, la tengo clara, gracias a su libro. Pero ¿cuál es la praxis? Ahí es lo que tenemos. Sí, vamos a ver. Algo que tenemos que tener muy claro es que el conservadurismo no puede ser una política basada en una ideología axiomático-deductiva. El conservadurismo no va de las ideas a la realidad, sino que en todo caso mantiene un diálogo permanente con la realidad, pero la realidad siempre tiene preeminencia. Y diría más, creo que el conservador ama la realidad, incluso aquella que no le gusta, porque toda realidad que tenemos está construida con la inteligencia de la que disponíamos hace poco, cuando la estábamos construyendo. Y además que todo eso que tenemos, con sus imperfecciones y sus grandezas, pues es algo, por utilizar ahora una terminología orteguiana, con respecto a lo cual somos fatalmente descendientes, pero podemos aspirar a ser herederos. Esa aspiración a ser herederos nos debería llevar básicamente no tanto a defender unos dogmas o una determinada ideología, como lo que os comentaba, pues una cierta perspicacia y una cierta elegancia
en el trato con la realidad. Cada vez me parece más importante. Me parecen más importantes figuras del mundo anglosajón que tienen un conservadurismo para ellos, que difícilmente podemos trasladarlo de allá para aquí. Pero un personaje como Scruton, en el que el sentido de la caballerosidad, el sentido de el goce de la dimensión estética de lo que nos rodea, de la cordialidad en el trato con las personas, el cuidado de lo propio, la reivindicación del derecho a pensar libremente ante las complejidades de las cosas, que todo eso va añadido con una palabra que creo que podíamos recuperar sin ningún complejo: hidalguía, ¿no? Una cierta hidalguía en el trato con las cosas y con las personas. Y después, pues estar abierto, sobre todo, porque hay que ser conscientes de que se pagan precios graves, un precio muy alto, tanto si olvidas el pasado, como si no tienes la conciencia clara de que estás aquí básicamente para aquella imagen que tenían los latinos de transportar una antorcha en una carrera de relevos, ¿no? Si hay una antorcha que has recibido, la tienes que dejar en las manos siguientes, en las manos del que viene. Azaña lo expresaba esto también. Azaña, que a mí me parece un magnífico conservador en una situación política desquiciada, pero a mí me parece que es un conservador. Y él además siempre se defendía, se presentaba a sí mismo como un burgués, yo diría que incluso con un tono despectivo, muy poco conservador en este sentido, hacia todo lo que sonase a mundo obrero. Pero bueno, él dice la necesidad que sintió su generación, y la transmite así en la generación, la necesidad que sintió su generación de recibir una herencia que era España y transmitirla a la generación siguiente un poco mejorada. ¿Cómo se consigue eso? Pues ya veremos. Ya veremos. Insisto, no me parece que podamos ir de los axiomas a la realidad, sino que se trata de tener un olfato muy fino hacia una realidad, insisto, a la que amas, ¿no? Porque en el momento, aquello que decía San Agustín, que es tan hermoso, de que el amor es clarividente, que después comentándolo Ortega decía, en España solemos decir que el amor es ciego, ¿no? En realidad es al revés. Cuando tú amas algo, descubres que en eso que amas hay cosas que si no las amaras no las podrías ver. Es decir, porque la mirada de odio, de desprecio, la mirada ignorante siempre es poco sensible a las sutilezas, ¿no? Pues comenzar por amar tu realidad con todas sus complejidades y sabiendo que tienes una misión, que algo tienes que transmitir a las generaciones que vienen, pero algo que comienza sin ningún complejo, por ese sentido de la copertenencia que llamamos España. Pues ahora es el turno, sin ningún complejo también, de Ricardo. Gregorio, un poco a raíz de los acontecimientos que hemos vivido, como antes marcabas, estas últimas semanas, quiero hacer mía la pregunta de Raymond Aron en El opio de los intelectuales, sí, de la que precisamente te haces eco, ¿no? En la imaginación conservadora. ¿Por qué hay intelectuales, o pretendidamente intelectuales, que se muestran implacables con los defectos de la democracia, pero sin embargo están dispuestos a tolerar los peores crímenes siempre que sean cometidos en nombre de las doctrinas correctas? Ese es el resumen de buena parte del siglo XX. ¿Por qué nos hemos encontrado personas tan humanamente impresentables como pues, algún filósofo francés, Sartre, que no deja de ser una persona que, insisto, humanamente es impresentable, y que sin embargo pues eran leídos y eran recibidos como si te proporcionasen el maná de alimento espiritual, ¿no? A ver, Aron hace su propio análisis y llega a conclusiones que no van mucho más allá de la perplejidad, ¿no? Porque claro, dice, hay en el fondo una convicción política, una convicción ideológica
que tiene tanta fe en sí misma que esa fe, cuando la analizas, tiene más de religioso que de político. Os podría decir también, pues aquello de Kundera en La vida está en otra parte, al principio cuando habla de que el opio, el entusiasmo es el opio del pueblo, pero es sobre todo el opio de los intelectuales, ¿no? Ese sentido mesiánico de que estás aquí como Moisés para conducir a no sé dónde. Creo que frente a esto, lo importante es saber, y aquí vamos a esa actitud o esa praxis conservadora, lo importante es saber que todas las causas políticas, y yo me atrevería a decir que todas las causas humanas son causas imperfectas. Y por lo tanto, que lo noble políticamente es comprometerse con la defensa de causas imperfectas, pero no porque sean imperfectas dejan de ser nobles. ¿Qué os diría yo? La educación. Obviamente es una causa imperfecta. Podemos, si ahora sacásemos aquí en la lista de agravios posibles, pues nos quejaríamos de las leyes que hemos tenido, de los ministros, de los programas, de las escuelas, de la financiación, todo lo que queráis. Pero es una causa noble. Es una causa noble. Y entonces, a la hora de la verdad, pues frente a cualquier causa política noble e imperfecta, tú tienes dos posibilidades: subrayar su nobleza o su imperfección. Pero si subrayas su imperfección, acabas incrementando esa imperfección. Y yo lo que creo es que hay que comprometerse perfectamente consciente de las dos cosas, porque si eres consciente de que es imperfecta la causa con la que te comprometes, estás ya vacunado contra la decepción política. Y si eres consciente de que es noble la causa con la que te comprometes, estás también vacunado pues contra ciertos fanatismos que aparecen a veces detrás de las ideas, ¿no? Esa nobleza que te lleva a trabajar apartándote del fanatismo, creo que también sería una práctica propia de un conservador que aspira a serlo, que aspira a serlo en el sentido más noble del término. Gonzalo está reflexionando hondamente. Seguro que tiene algo que decir. Sí, estaba pensando en sus palabras. Sin duda, cuando nos ha comentado en la introducción a su obra los distintos tipos de conservadurismo, me gustaría, en cierto modo, si pudiese diseccionarnos un poco más en profundidad cuáles son los matices que diferencian las diferentes ramas del conservadurismo tal y como usted los establece. Y, asimismo, a la hora de establecer justamente la dificultad de concebir un pensamiento político o de articularlo en la praxis, preguntar más bien si eso es un problema asociado a una infantilización general de lo que es el debate público político y, por tanto, la caída necesaria en clichés que dificulta realmente en la comprensión, ya sea del pensamiento conservador en este caso, liberal, jacobino, etc. Al comienzo por lo segundo. Creo que el debate político siempre tiene una dimensión infantil. Y eso no es de ahora. Más aún, creo que el debate político, por su naturaleza, tiene algunos elementos reacios a la racionalidad y a la razón. Dicho de otra forma, si queréis, más simplista, pero más explícita. Creo que en política una sinécdoque o una metonimia moviliza más que un silogismo. Y que los ojos de una candidata pueden tener muchísimo más peso que pues los exabruptos de otro. Pero esa es la realidad, esa es la realidad de la política, y también conviene mirarla cara a cara y estimándola. Hay que saber entonces que, por eso, el tono, las palabras, la manera de actuar, la manera de decir es tan relevante, porque al final, pues en política todos transmitimos lo fundamental de nuestro discurso por una cierta impregnación de la manera en que lo llevas. Y por eso también es tan difícil producir un líder de verdad genuino en un laboratorio. Al líder le podemos enseñar a razonar, le podemos enseñar a argumentar, lo que no le podemos enseñar
a dar verosimilitud real a las palabras, a lo que dice, a la manera de incluso somatizar sus convicciones. Con respecto a la primera parte de la pregunta, te voy a responder de una manera también voluntariamente no académica, es decir, vamos a ver qué tipos de conservadurismos hay, porque si bien te voy a mostrar distintas, y que es una serie de categorías del conservador, en algunos casos no son contradictorias entre ellas, ¿no? Pero en general creo que sirven o pueden servir como orientación. Diría que por una parte hay un conservadurismo teológico, si se quiere, moral. Es el conservadurismo, pues sobre todo que nace con los legitimistas franceses, ¿no? De Maistre, etcétera, y que básicamente lo que sostienen es que hay un orden de las cosas que procede de la creación, un orden divino, y que lo que tenemos que hacer básicamente es preservarlo y no inmiscuirnos. Ese orden divino habría estado realizado en cada país en un momento determinado, por ejemplo, en la Francia de Luis XIV, o para los ingleses, pues en la Inglaterra de la segunda parte del XVII, o para algunos españoles, pues en el siglo de oro, ¿no? Eso, digamos que nosotros no hemos sido capaces nunca de crear un mito que nos permitiera imaginar. Es decir, somos un país tan carente de mitos, ¿eh? Y en el momento que elaboramos uno a medias, qué sé yo, pues el paso, ¿no? de la dictadura a la democracia, pues nos encontramos con que el régimen del 78 se convierte en un objeto de lanzamiento de todo tipo de insultos, ¿no? No hay país que pueda vivir sin mitos, pero en fin, vamos a dejarlo así, no me quiero extender. Primero estaría entonces ese conservadurismo moral que tiene, digamos que los ingleses en Burke se puede ver, ¿no? Hay un momento que en Inglaterra estuvo lo más cerca posible de lo mejor que podía ser, y ahí nos marca el camino de lo que debe ser, ¿no? Hay otro conservadurismo, que es el que yo llamo un conservadurismo politeico, de politeia, que nos viene a decir que cada sociedad tiene una manera de ser específica y que lo que hay que hacer es darle continuidad, yo diría que continuidad orgánica a esa manera de ser, ¿no? Hay un orden dinámico en cada sociedad y por lo tanto no se rechaza tanto los cambios como las rupturas de esa dinamicidad, ¿eh? Hay que darle un proceso. Hay, que podría ser una variante de la anterior, un conservadurismo que tiene, y que yo creo que está, ya que lo he nombrado antes, muy bien representado por Azaña, teóricamente. Después la biografía nos encontramos con lo que nos encontramos, ¿no? Pero teóricamente su pensamiento está muy bien representado, es decir, somos responsables de una transmisión, es decir, somos un eslabón de una transmisión y por lo tanto pues tenemos que ver qué hacemos con ese legado que tenemos ahí. Insisto que lo primero que habría que hacer es decir si nos conformamos con ser descendientes del pasado o queremos también ser herederos. Habría otro conservadurismo que podríamos decir que está basado en la filosofía de la imperfección humana, es aquello de Kant, de con el fuste torcido con el que está hecho el hombre es imposible que nos salgan las cosas bien, por lo tanto vamos a ser prudentes, ¿eh? No tenemos un hombre perfecto que nos permita acabar con la historia, ¿eh? Decir, pues bueno, ya están realizados nuestros sueños, hemos alcanzado el horizonte utópico. Además, este conservadurismo de la imperfección lo que nos viene a decir, y lo que ahora voy a añadir es una aparente trivialidad, pero yo creo también que el conservadurismo ha de saber valorar las ideas que se esconden en las trivialidades aparentes, pero que van de boca en boca. Y lo que nos viene a decir, pues mira, que el hombre no es ni bueno ni malo, a veces es bueno, incluso muy bueno, a veces es malo, incluso muy malo, la mayor parte de las veces es regular y nunca podemos prever del todo cuándo va a ser de una manera o de otra, pero en todo caso tenemos que convivir con hombres así a los que además pues hay que querer.
Este reformismo de la imperfección pues es el que nos lleva a la idea básica del reformismo, que ha tenido una tradición tan importante y tan clara en el pensamiento conservador español, ¿no? Fraga le dedica páginas, yo creo que admirables a la idea del reformismo, y que además, no solamente Fraga, podemos encontrarnos gente de muy diversa que han estado defendiendo entre el inmovilismo y la revolución la vía reformista como una manera de intentar ordenar el cambio, ¿no? Podríamos añadir, aunque no sé si podríamos agruparlo como otra forma de conservadurismo, pero por la tradición del pensamiento español, creo que hay que resaltar la importancia del ocasionalismo, que tiene su origen en pues bueno, la Escuela de Salamanca, y que permitió que durante décadas, en Europa, en Inglaterra y en Francia sobre todo, se hablase del pensamiento español. El pensamiento español básicamente lo que nos está diciendo, pero esto es tan importante, porque además esas ideas que han sido tan relevantes en un momento nunca desaparecen del todo del latir intelectual o emotivo de un pueblo. Básicamente lo que nos decían los grandes teóricos de la Escuela de Salamanca es que eso de que la autoridad proviene de Dios hay que tomárselo con muchos matices. Cuando Dios, efectivamente, como dice San Pablo, toda la autoridad proviene de Dios, pero Dios no se la da directamente a ningún rey ni a ningún gobernante. Dios se la da al pueblo, al instituir al hombre como un animal político. Entonces, ahí el pueblo es el que es el destinatario de esa autoridad que ha sido recibida por Dios. Y por lo tanto el pueblo la puede transferir al sistema de gobierno que en cada caso considere legítimo. Por lo tanto, no hay ningún sistema de gobierno que por sí mismo sea el mejor de todos. Lo que puede ser, pues los de Salamanca hablarán admirados de cómo en Polonia tienen una monarquía electiva y en otros sitios hay una monarquía hereditaria. Y después se hablará de otros sistemas, y en el caso, pues ya sabéis que durante la Guerra Civil pues hubo una tradición o una corriente organizada en torno al debate que planteaba precisamente esto, el ocasionalismo. No hay ningún régimen por sí mismo que sea el mejor de todos. El mejor de todos es aquel que mejor representa la armonía de una comunidad política que ha encontrado la manera de regirse. Pues eso yo creo que está en el fondo de ese anarquismo tan propiamente hispano, ¿no? De que viese por qué nos tiene que mandar, lo hemos elegido, lo hemos instituido, lo hemos creado. Creo que ahí hay toda una línea de reflexión interesante. Hoy tendríamos que añadir de manera muy clara el conservadurismo ecologista. De los últimos años, creo que merece interés en sí mismo lo que se dio en llamar el neoconservadurismo, no tanto por sus propuestas, que básicamente son propuestas para una política exterior norteamericana, como por lo que tiene de aquello que decía Cristo, un neoconservador es un izquierdista confrontado con la realidad. Es decir, yo estoy convencido que hay y habrá cada vez más un trasvase de fidelidades de la izquierda hacia el conservadurismo. Añado que no necesariamente, para mí al menos, conservadurismo y derecha son sinónimos. No hace mucho, hablando con gente, con una serie de personas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid precisamente, yo les hablaba del Red Conservatism en británico. Es decir, los ingleses han tenido desde siempre un grupo que son los conservadores rojos y que tienen muy claro su doble dimensión sin ver ninguna contradicción entre ellas. Es decir, efectivamente creo que puede haber, y que además es legítimo y positivo que haya un conservadurismo rojo.
con lo que creo que eso se entiende bien. Podría decir más, pero me parece que de esta manera tenemos bastante creado, o al menos esbozado, un mapa de eso que sería la diversidad de un pensamiento conservador, ¿no? Si me alargo mucho, cortadme sin ninguna piedad, ¿eh? No, está bien, es interesante y estamos aprendiendo mucho. Saludamos a José Carlos Cámara desde Bogotá, Colombia, que entre el humo de la revolución ha tenido un hueco para incorporarse. ¿Qué tienes que preguntar? Como siempre, con gran riesgo para mi vida, he venido hasta aquí, hasta el programa, cruzando esas barricadas. Buenas tardes, Gregorio, un gusto tenerle aquí con nosotros. Y una de las cuestiones que bueno, combinando las últimas respuestas, ¿no? dado que vamos a convivir con gente a la que hay que querer, como usted ha dicho, y combinando las reflexiones en torno a la infantilización de la política y la nobleza de la enseñanza, a pesar de sus imperfecciones, yo creo que es imprescindible preguntarse acerca de algo que nos preocupa a todos, aunque nunca conseguimos resolver, como es la imposibilidad de definir un marco común para la enseñanza en nuestro país que sea realmente válido para todos y duradero. ¿Por qué me haces esta pregunta? Por crueldad. Ah, claro, pero crueldad. O sea, que estás hablando desde Bogotá. Sí, señor. Sí, señor. Es una ciudad que me parece tan admirable. Aquí donde me ves, me he subido andando hasta Monserrate y he bajado desde Monserrate con un cariño. Amo a ese país tuyo profundamente, aunque solo fuese por toda la cantidad de frutas que tiene y el provecho que le sabe hacer a todas ellas. Y después, bueno, muchísimas otras razones que sería muy largo explicar. A ver, ¿por qué la imposibilidad de definir un acuerdo marco? No hay ninguna razón objetiva. No hay ninguna razón objetiva. De hecho, sí que hay dificultades que están ahí, pero esas dificultades se concretan siempre en el momento que pasamos de las ideas generales a los programas concretos. Por lo tanto, sería perfectamente factible, en vez de hacer una ley, hacer dos leyes. Una ley que pudiera ser de la estructura del sistema educativo, en el que creo que no costaría demasiado crearse un consenso y además que tuviese voluntad de permanencia, es decir, voluntad que menos que 15 años, creo yo, una ley educativa, ¿no? Y después podríamos hacer otra ley que fuese del contenido, ¿no? Del contenido, conocimientos, actitudes, hábitos, formación, finalidades, todo lo que se quiera, donde sería más difícil el consenso, pero la ruptura del consenso no supondría esa necesidad permanente de estar haciendo leyes cada vez que se cambia, ¿no? de gobierno. Por otra parte, cuando hablas con unos y con otros y rompes un poco esa cosa tan esencial y tan inherente a la política que es la construcción de una imagen del otro que sea lo suficientemente mala como para sentir mi postura no buena, sino óptima, y eso funciona como, digamos, una retórica política elemental, ¿no? Si el otro es muy malo, pues si yo solo soy mediocre, estoy de maravilla, ¿no? Insisto que esto forma parte bueno, del pulso cotidiano de la política. Cuando hablas con unos y con otros, ves que si eliminas esos fantasmas o esas falsas percepciones de lo que el otro dice, que quiere, que pretende, que tal, que cual, no sería demasiado complicado llegar a ese consenso. A la hora de la verdad, yo tengo la sospecha de que mantener el disenso en cuestiones educativas permite elaborar una imagen de cada grupo político como defensor de unas determinadas cosas, que eso tiene venta, que eso tiene éxito, pero que en la práctica es tan... Mira, cuando el ministro de Educación, cuando era
Gabilondo, ministro de Educación, defendía los itinerarios. Es decir, los itinerarios son las trayectorias educativas de los alumnos que en la ESO son incapaces de seguir un curso normal y entonces que busquen salidas medio profesionales, por decirlo así. Bueno, pues Ángel Gabilondo viajó hasta Bruselas para defender la importancia de los itinerarios en la educación. Cuando después de Gabilondo aparece Wert como ministro y recupera la idea de los itinerarios, pues entonces de la noche a la mañana los itinerarios eran una medida neoliberal, reaccionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nos encontramos con otro elemento de la política, que es la falta de memoria colectiva, ¿no? Es decir, buena parte de las tonterías que se dicen en política son posibles por lo olvidadizos que somos todos, ¿no? Y eso también forma parte de la naturaleza de la política. Ahora pues estamos en España con una ley que ha sido elaborada conscientemente, subrayo, sin ninguna posibilidad de consenso, porque a veces los debates ni se permitió la asistencia de especialistas ni de técnicos, ni se permitió un debate amplio, etcétera. Fue una cosa, y después que la han elaborado se dan cuenta, han descubierto algo muy elemental, y es que ninguna ley educativa tendrá éxito si no cuenta con la complicidad de los docentes. Y están intentando ganarse esa complicidad como buenamente pueden. En estos momentos, yo creo que hay elementos objetivos para la diferencia, pero que esos elementos objetivos se disolverían si nos dedicamos a aceptar la Constitución. Es decir, cuando en la Constitución se habla de la libertad de enseñanza, no solamente se sostiene que yo tengo derecho a recibir una clase de religión en la religión X, sino que tengo derecho a recibir una enseñanza impregnada de determinados valores. Y además creo que el pluralismo es una palabra vacía de sentido si esa pluralidad de maneras de enseñar impregnadas cada uno de unos determinados valores, que por supuesto estén de acuerdo con los valores constitucionales, pues está ahí. Entonces, ¿qué ha hecho la LOMLOE? Pues la LOMLOE habla de la libertad de elección de los padres, pero no habla de la libertad de creación de centros. O cuando nos encontramos con esa... No quiero utilizar palabras fuertes, pero hay una cierta pulsión autoritaria, totalitario me parece demasiado más fuerte, pero sí uniformizadora por parte de la izquierda cuando se habla de educación. Se da por supuesto que hay unos determinados valores que deben ser absolutamente recibidos por todos y además de la misma manera. Pero eso, aun en el caso de que estuviese yo de acuerdo, ¿qué tiene que ver con nuestra Constitución? En la Constitución se deja claramente establecida y además después de unos debates muy duros. Fue una de las cuestiones en las que el consenso constitucional fue más difícil. En la Constitución se habla claramente de la libertad de elección y libertad de creación de centros. Pues eso tiene una traducción que a mí me parece que es difícilmente negable y por eso pues nos encontramos que cuando a mí me preguntan ¿qué piensas de la ley CELA, la LOMLOE? Pues contesto, esperemos a opinar a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, porque la ley, pues sabéis que está impugnada por 3 partidos y ya veremos lo que dice. Pero yo no tengo ninguna duda de que si al menos tenemos en cuenta la jurisprudencia que ha sido la que se ha ido generando en los últimos años, algo sustancial va a decir el Tribunal Constitucional. Y aquí nos encontramos con lo peor de todo y es esa sensación de que las leyes se suceden unas a otras, se modifican unas a otras, de la misma manera que la ley Wert nunca entró en funcionamiento porque el propio partido que la aprobó nunca se atrevió a ponerla, a aplicarla en su totalidad, pues es muy fácil
que con la LOMLOE nos pase lo mismo, ¿no? Y eso nos lleva a esa desconfianza hacia la ley, que es lo peor que le puede pasar a una ley. Acordaos aquello que decían los clásicos, que la ley debe de tocarse con mano temblorosa, ¿no? Porque cuanto más tocas una ley, más se ve como un artefacto humano y por lo tanto como una posibilidad de las muchas que estarían al alcance del legislador. Y cuando en educación pues las leyes son tan volátiles, es la propia credibilidad del sistema la que se resiente. Pues yo voy a aprovechar, antes de que se levante otra mano, para hacer una pregunta. Me voy a volver a referir a esta frase que a José Carlos le llama la atención, a mí también, y que creo que a cualquiera que la piense le tiene que hacer pensar, y es el conservadurismo como esa atención a las causas imperfectas pero nobles, y inmediatamente me ha hecho pensar en el gran tema pendiente y en la gran causa pendiente por terminar de decidir qué es, y a partir de ahí poder construir todos en la misma dirección, que es ni más ni menos que la propia causa de España. Me parece que en ese sentido el conservadurismo, independientemente de que aquí todos los que somos podemos estar en algún lado más o menos cercano o lejano, en este momento es completamente necesario, porque nos encontramos en una situación de hegemonía cultural que para algunos incluso puede llegar a la tiranía, o bueno, eso que se llama el pensamiento único. Desde luego la intención es esa, y va tocando todos los palos del pensamiento y de la organización social, pero llega incluso a la propia existencia de la nación, y en algunos casos algo tan delirante como a negar la historia, cuando no a tergiversarla, que es casi peor. En ese sentido, y refiriéndome a la hegemonía, también me gustaría que Gregorio opinara sobre ese, no sé si complejo o falta de organización desde el mundo conservador, o simplemente falta de estructura empresarial, o como se le quiera llamar, por el cual haya una batalla justa y equilibrada entre el mundo progresista y el mundo conservador, que en el espacio público, como él bien ha dicho al principio, su editor lo primero que tuvo fue miedo a la hora de enfrentarse a publicar un libro que es perfectamente publicable. No hay nada escandaloso ni terrible en ese libro, y aún así la presencia, aunque sea un libro muy comentado, es muy escasa con respecto a toda la batería que hay al otro lado del río. Y finalmente, aunque sé que he hilado muchos puntos distintos, aprovechando que ya llevamos mucho tiempo, me gustaría que Gregorio nos explicara desde su punto de vista qué puede ofrecer lo conservador en esta cosa un poco loca de estar permanentemente discutiendo qué es España, si España existe, si no debe de existir, qué punto medio podríamos llegar a encontrar. Mira, por una parte, la idea de las causas nobles e imperfectas me parece central. La conciencia de esas dos cosas. Hay causas nobles que son imperfectas. Ahora bien, la aspiración a llegar a ser lo mejor que puedes llegar a ser es la virtud. Y el compromiso con la virtud, pues no caduca nunca, porque nunca puedes en las cosas humanas cruzarte de brazos y decir ya estoy, ya he cumplido. Esa capacidad que tienen también los británicos de corredores de fondo, ¿no? Yo daré el compromiso que dé, pero ese compromiso contad con él, que va a estar ahí, ¿no? Nosotros tenemos compromisos más bien de sprinter, ¿no? De quemar mucha energía en unos pocos minutos, en unos actos, para después acabar hundidos. Bueno, esa idea para mí es central. Con respecto a España,
Yo es que creo que tenemos que hablar poco de España y quererla mucho. Os lo digo tal como lo pienso. Decir que uno de nuestros males es que hemos hablado demasiado. España como problema, España como no sé qué, España como no sé cuánto, qué es España, qué no sé qué. Es decir, agotador, aburridísimo y además es una cierta fruición del dolor de España, ¿no? Ay, cómo me duele España. Es decir, no, lo que es objetivamente cierto es que pase lo que pase, y sean en la España actual, hoy, yo os estoy hablando desde un pueblecito en la costa mediterránea cerca de Barcelona. Lo que pasa en Cádiz nos es más próximo que lo que pasa en Burdeos. De cualquier noticia. Y las elecciones de Madrid, pues las hemos vivido con más intensidad que lo que vivimos las elecciones de París. Y eso algo quiere decir. Y a mi modo de ver, pues con respecto a estas cosas hay que hablar poco y querer mucho, sabiendo eso, que estás queriendo pues a una causa imperfecta. Y no quedar tampoco con lo de Machado de españolito que vienes al mundo, pues claro, pero un filósofo político muy interesante, que además es como escribió muy poco, te lo puedes leer casi en una tarde, Ramiro Rico, que era profesor de la Universidad de Zaragoza, sostenía algo que me parece esencial, que decía, la supuesta excepcionalidad de España solo se sostiene en una imagen de supuesta tranquilidad de Europa. Lo que nos ha pasado en España le ha pasado es que en el resto de... Es decir, vayamos a la restauración. Mira que nos criticamos a la restauración porque había caciques en España. Y en Francia no había caciques. Y en Italia. Y en Inglaterra no había caciques. En Inglaterra. Como si los lores fuesen el no va más de la democracia. Y en Estados Unidos no había caciques. Entonces, ¿por qué viene ese intento de quejarte, de desmontar la restauración por el caciquismo? Por supuesto que nadie puede celebrar el caciquismo, pero cuando te lees a Cánovas sabe que en una situación tan compleja como la de España, tener controlados determinados caciques era una de las condiciones, por ejemplo, para acabar con los pronunciamientos militares. Y lo que necesitaba buscando Cánovas era tiempo para, como decía él cuando llegó, he venido a continuar la historia de España. Escucha, ahí está, ahí está. Pues hay personas que tienen derecho a no sentirse españoles. Pero eso que nos pasa a nosotros, es decir, los problemas intrafronterizos que tenemos nosotros, no los tiene Italia, no los tiene Francia, no los tiene Inglaterra, no los tiene Alemania. Entonces, ¿a qué viene ese interés tan nuestro de llevar a la emotividad, una emotividad dolorosa, todo lo que nos pasa? Es por esto precisamente que digo, sí, España es una causa imperfecta. Claro que es una causa imperfecta, como lo soy yo, y como lo es cualquiera de las cosas que amamos. Es una causa imperfecta. ¿Y qué? Es noble intentar, por ejemplo, es noble intentar que la península ibérica no acabe balcanizándose. Yo creo que sí. Pues por lo tanto, sin ningún aspaviento, sin necesidad de ir con la bandera a todas partes, sin necesidad de estar emocionándote hasta la lágrima cuando oyes un paso doble, ni cosas de ese tipo. No, estoy contento de estar donde estoy. Tenemos una tradición magnífica. Mira, de las cosas más bonitas, ahora me vais a permitir que me haga autopropaganda. Y si no me lo permitís, me da igual porque ya he cogido el libro y voy a seguir con él. De las cosas más bonitas que me han pasado en los últimos años está una llamada de la Compañía Nacional de Teatro Clásico pidiéndome a ver si quería escribir una cosa sobre ni más ni menos que el recogimiento en el Siglo de Oro. A mí eso me pareció el maná, que eso sí que era un milagro. Es decir, imaginaos, te están pidiendo
de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y yo creo, dicho sea de paso, que el conservador, una de las características es su cariño a las instituciones. Y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que por cierto está dirigida por catalanes, muy catalanes, es decir, el Lluís Omar, el Xavier Albertí, etcétera, ya están haciendo una labor maravillosa. Que la Compañía Nacional de Teatro Clásico te pidan que escribas un libro, que te den pues casi un año para hacerlo y que además te paguen bien. El libro es el recogimiento. Aquí estás, si lo veo. Que lo presentamos el lunes que viene en el Teatro de la Comedia. Están ustedes invitados. Es decir, esto, el Siglo de Oro, es una maravilla, es un patrimonio tan grande, es una riqueza. Es decir, la filosofía del Siglo de Oro, ¿quién la estudia? Pero hay filósofos admirables. Tenemos junto a todo el dogmatismo de escolástico, tenemos todo el misticismo y después tenemos un escepticismo radical. Y todo eso está en nuestro Siglo de Oro, acompañado de todo lo que queráis. Entrar en el Siglo de Oro es vivir una aventura apasionante, no solamente con las letras, sino con las vidas, con las personas, con las instituciones, con un pasado que está ahí, como una fruta que está en el árbol esperando a que cualquier transeúnte estire la mano y la coja, porque alimento tiene. Entonces, estas cosas creo yo que hay que hacerlas con una alegría inmensa. Es decir, si tenemos, no perdamos oportunidad de hablar de Lope, de Calderón, de Góngora o de quien sea, hablar con cariño, con el mismo cariño que hablan vuelvo a hablar de los ingleses de lo suyo. Y el que quiera dolerse de España, pues que se duela, no va a ser mi caso. Lo que sí os digo también es que estoy harto hasta las narices de esas personas que este país es una mierda, esta no sé qué, hasta una infanta de España se le ocurrió decir cuando estaba pues en investigación por malversación de fondos su marido, qué harta estoy de este país. ¿Qué es eso? ¿Os imagináis a una Alteza Real Británica decir eso? ¿Qué es eso de qué harto estoy de este país? Pues esa gente que hacen del desprecio a lo suyo una especie de virtud, pues me parecen unas pobres personas, porque la patria es, nos guste o no nos guste, la expansión natural de nuestra personalidad. Sí, me ha llamado la atención esto último que has dicho, porque yo siempre me fijo en ese tipo de personas que hablan con desprecio de su país, como si ellos no fueran parte de ese propio país. Pero bueno, peor para ellos. Claro. Ricardo, que llevas mucho tiempo con la mano levantada. Bueno, yo quería intentar hacer un juego de malabarismos intentando hilvanar las obras de Luri. Seguramente fracase como buen malabarista, que al principio las pelotas, ¿no?, se le van cayendo hasta que va cogiendo el hábito. Pero justo antes nos hablabas de ese hilo de Ariadna, de la memoria, al que le dedicas profusamente en tu obra La imaginación conservadora, en distintos ámbitos, pues un momento para resucitar la memoria. Esa misma memoria de la que haces gala cada vez que alguien te pone un micrófono delante, de la necesidad de que en la nueva metodología friendly de la pedagogía que se nos está metiendo por las escuelas y en las universidades, para mi sorpresa, de que tiene que estar presente precisamente para poder poseer un conocimiento poderoso que nos lleve a tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos y cuál es un poco nuestro lugar en el mundo y en este contexto tan particular que es España en el mes de mayo de 2021. Al hilo de todo esto, ¿cómo, si hay un sistema que impele la posibilidad de que se pueda incorporar las tesis del pensamiento conservador, aunque sea en la asignatura de historia en el aula y luego en la universidad, cómo se puede estimular ese atractivo hacia lo que uno es si no es capaz ni siquiera de reconocer el árbol del que emanan esas manzanas, que es el fruto del siglo de oro? Porque a mi juicio el problema no es
no es la imposibilidad de acceso, que ya es muy complicado, porque estudiamos antes a Shakespeare que a Cervantes. Estudiamos mucho antes la novela contemporánea y nos metemos mucho más en la hoguera de las vanidades antes que adentrarnos en la poesía mística o en cualquier otro plano de nuestra historia cultural, ¿no? ¿Cómo se puede ser inteligente si ni siquiera se nos dan las herramientas para poder adquirir aquellas personas que nos van a elevar, que nos van a poner a los hombros de gigantes? Es que es muy difícil amar o interesarse por lo que desconoces. Yo, ¿qué os diría yo? Igual la historia de la poesía de Botswana es absolutamente maravillosa, pero no tengo ni idea. Pero ni idea, no sé el nombre de ningún poeta, ni os sé recitar ni tan siquiera un verso. Pues igual me estoy perdiendo pues una absoluta maravilla, pero no me siento culpable de la pérdida. Pues eso, lo que no conozco, pues no lo conozco, simplemente no tiene ninguna capacidad para retarme. Sin embargo, hace unos años, pues tuve la inmensa suerte de comisariar una exposición sobre la cultura tracia. Los tracios vienen a ser como los íberos de Bulgaria. A partir de unos viajes, bueno, en fin. Ahí estuve comisariando una exposición que recorrió Madrid, Valencia y Barcelona. Para hacer esa exposición, pues obviamente tuve, entre otras cosas, que estudiarme las listas de los reyes tracios porque me ayudaba mucho a situarme cada cosa, ¿no? Pero lo que es, en todo caso, para mí ya forma parte de mi propia biografía porque me interesa muchísimo cualquier nuevo descubrimiento que hacen en Bulgaria sobre la cultura tracia. Y tengo mis amigos y Tengo también un amigo que me dice, va, Tracia, ¿no? Con el doble sentido pero para mí forma parte ya eso de mi vida. Si me encuentro que hay, por una manera, de una manera o de otra, un gran descubrimiento arqueológico y no me lo han dicho, pues me enfado. ¿Cómo es que no me has dicho tal? Ah, perdona, que es que me interesa mucho, mucho, porque lo conozco, me entusiasma y lo sigo. Entonces, enfrente de la tesis que se suele decir de que el interés es un motor del conocimiento, hay que decir que para que haya interés ha de haber conocimiento previo. Es el conocimiento el que despierta el interés. Y obviamente en el momento que tienes despertado el interés, ese interés facilita más el conocimiento. Entonces, vivimos una situación muy extraña en la que se pueden defender, me vais a permitir que sea lo máximo contundente, se pueden defender posturas imbéciles como si fueran con un cierto glamour. Yo al final acabas harto de intentar razonar y dices, mire, bien, si a usted no le gusta la memoria, ya usted. Yo quisiera tener mucho más memoria de la que tengo. Y de hecho no conozco a nadie que no quisiera tener más memoria de la que tiene. Y entonces me dicen, pero ¿y la lista de los reyes godos? Demonios, si yo soy medievalista, mejor que la conozca que no. Y en todo caso, a mí no me hagáis decir cuál es la lista de los reyes godos, pero sé que si me dicen Pedro I, sé seguro que no era un rey godo. Que determinados nombres, pues bueno, y eso me hace que si me encuentro, pues qué sé yo, con Bamba, Huitiza, Recaredo, no sé quién, pues los pueda situar. Entonces cuando te dicen, ¿y de qué sirve hacerle memorizar a un alumno la fecha del descubrimiento? Pues ya contesto lo mismo, le digo, mira, aprenderse una fecha no sirve de nada. Ahora bien, aprenderse 30 fechas sirve de muchísimo, porque te proporciona un esquema. Te proporciona un esquema. Si tú sabes 30 fechas de referencia, pues sabes situar antes o después determinadas cosas, ¿no? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? A la hora de la verdad, ¿de qué sirve hablar bien? Si podemos no hablar, podemos gesticular, podemos insultar. ¿De qué sirve? Y para hablar bien necesitas tener una memoria, necesitas dominar palabras, etcétera, etcétera. Pero intentando los argumentos más estrictamente pedagógicos. Hay una cierta perversión de la educación que intenta mantener al niño
absolutamente pegado a las experiencias inmediatas de las cosas. Y obviamente si es un niño de preescolar tiene que ser así, pero la educación es un proceso mediante el cual lo que podemos llamar el concepto experiencial pasa a ser un concepto puro. Quiero decir, yo que soy de un pueblecito de la Ribera de Navarra por donde pasa el Ebro, para mí un río es el Ebro. Clarísimamente, yo recuerdo, recuerdo que cuando en geografía tenía que estudiar los ríos de España, me parecía escandaloso que hubiese otras corrientes de agua que se llamasen ríos, cuando el río era el Ebro, ¿no? Entonces, el entender que todas aquellas experiencias personales que tú asocias al río de tu pueblo forman parte de tu biografía, pero que para entender lo que es un río tienes que prescindir de esas experiencias personales para acercarte al concepto, y el concepto es lo que te permite comunicarte con otras personas, pues eso quiere decir todo un proceso de aprendizaje, de educación de la inteligencia, de educación de la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. A la hora de la verdad, ¿qué es lo que está pasando? Pues pasa, y este es un fenómeno de un enorme interés en las escuelas, que a medida que la escuela baja su nivel de exigencia, más se están multiplicando los centros alternativos, actividades extraescolares, etcétera, etcétera. Con lo cual, hoy por hoy en España, da igual que tú lleves a tu hijo a una escuela pública o a una escuela concertada. A la hora de la verdad vas a tener que completarse educación con clases extraescolares que te van a costar, pues no sé, me gustaría saber cuánto se gasta una familia media española en actividades extraescolares de sus hijos. En el caso de la memoria, en el caso concreto de España, es suicida el olvido de la memoria, porque uno de los objetivos en el mundo actual, en el que todo tiende a ser psicológico, emotivo, vemos la educación como si tuviera solamente una función psicológica, pero la educación tiene también una función republicana. Y esa función republicana consiste básicamente en crear una cultura común en la cual podamos entendernos unos con otros. Pues bien, estamos asistiendo a una fragmentación de esa cultura común, no tanto porque en el País Vasco o en Cataluña se introduzcan determinados conocimientos, sino por el rebajamiento de las exigencias de esa cultura común. Bueno, eso está ahí, a mí me parece dolorosísimo, yo seguiré insistiendo en ello y dando la guerra porque no me voy a cansar, pero digamos que mi argumento hoy es este. Cuando me preguntan y me dicen ¿de qué sirve? Pues digo, pues probablemente a usted para nada, no se esfuerce, para mí sí. Y me gustaría, en vez de tener, no sé cuántas fechas me sé, pero si me sé 30, me gustaría tener 100. Y de hecho envidio extraordinariamente, tengo una amiga en Checa, que cada año hace un viaje, tiene además una academia de idiomas, cada año hace un viaje por un sitio u otro y se está 3 o 4 meses. Demonios, si vuelve con un idioma nuevo medio aprendido y sabe no sé cuántos idiomas. Y me hablaban no hace mucho de que estaba estudiando una lengua con 24 vocales. Y yo le decía, pero hija mía, 24 vocales. Nuestro oído, el oído de un español no está hecho para esas sutilezas. 24 vocales, ¿qué exageración es esa, no? Pues a ella no le supone, tiene una gran capacidad de estudio, estudia, pam, 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 y ahora va añadiendo idiomas a su registro. A mí me gustaría tener su memoria. Pues para no fatigar a Gregorio, que está siendo muy amable, si queréis hacemos una última ronda de preguntas que intentamos que sean rápidas y las respuestas, si él quiere también que sean un poquito más breves que hasta ahora. Creo que lleva un rato sin intervenir Juan. No, yo no tengo una pregunta, yo tengo una invitación a que venga a presentarnos sus próximos libros sobre la historia del conservadurismo y la razón conservadora. Pues he hecho. Lo que pasa es que no sé cuándo saldrán, porque es decir, me gustaría, y además tengo la idea, quiero hacer una cosa que sea atractiva, muy fácil leer, en el que las ideas y las anécdotas estén mezcladas en un hilo narrativo, ¿no? Eso es, bueno, relativamente fácil pensarlo, no es tan fácil idearlo, pero es que además hay que leer mucho. Hay que leer mucho.
Aquí le esperamos. Perfectamente. Cuando haya leído todo eso. Eso, el problema de la lectura, eso lo sabéis bien. A mí, cuando te hablan de la lectura, lo grande, yo creo que lo apasionante de la lectura es trazarte tu propia trayectoria lectora, ¿no? De ver cómo un libro te lleva a otro. Y eso pues te permite hacer descubrimientos. Pero una de las grandezas, ya me estoy enrollando, perdonad, una de las grandezas de leer cosas antiguas, y antiguo estoy hablando del 19 o de la primera parte del 20, es que con frecuencia te encuentras con ideas que un autor no desarrolló por las razones que sean, y te das cuenta que desarrollarlas mirando a nuestro tiempo te permite tener ideas y proyectar miradas singulares sobre lo que nos pasa, ¿no? Pero ahí están, ahí está. Yo ¿qué os diría? Para mí, uno de los descubrimientos más gozosos de estos últimos años ha sido el Valera ensayista. Me parece que es un ensayista, pero claro, el Valera ensayista te lleva pues a la hazaña que escribe sobre los ensayos de Valera. Y a partir de ahí pues vas trazándote tu propia trayectoria lectora y eso es apasionante. Pues aún hay muchos caminos que tengo que cruzar antes de ponerme a escribir eso, pero lo haré. Julián Marías escribió mucho sobre el Juan Valera ensayista. Es muy interesante. Valera es un tipo, primero es un pillo y eso tiene un cierto componente perverso. Y yo creo que las personas, para ser radicales pensando, no tienen que ser buenos del todo. Tienen que tener alguna perversión, porque eso es lo que les permite bucear en las profundidades de su alma con perplejidad. Para mí el psicólogo más grande de Europa es Lope de Vega. ¿Eh? ¿Por qué? Porque un día se levantaba místico y al día y se acostaba pendón. Y al día siguiente se arrepentía de las dos cosas y al día siguiente quería ser todo, ¿no? Y eso le lleva a que cuando echas una mirada a su interior y nos describe lo que ve, pues dices, este hombre sabía mucho de lo que era la naturaleza humana y ya no os digo nada de Quevedo. José Carlos, tu última pregunta. El micrófono. Sí, voy a sustituir la pregunta. Se te ha ido el sonido. Ahora. Sí, estás. Sí, sustituyo la pregunta no por falta de ganas, sino porque en torno a ese proyecto que está usted planteando, quisiera indicar algo que yo creo que es lo que más resaltaría de este tiempo que hemos pasado juntos, y es una virtud tan sencilla como la claridad, y que quiero agradecer. Realmente hemos hablado de conceptos incluso densos, muy profundos y interesantes, por supuesto, pero desde la claridad, algo tan difícil de conseguir. Así que en ese sentido le animo a continuar la escritura por ese sendero que verdaderamente nos hace falta de vez en cuando. A veces tendemos a leer obras, gente con pretensiones de profundidad, pero se enrevesa en frases interminables y complejísimas que no nos llevan a ninguna parte. Nos toca reescribir prácticamente ese libro, ¿no? Decía como había de José Gaos, uno de los discípulos de Ortega, que tradujo Ser y Tiempo en el Fondo de Cultura Económica. Yo creo que fue la primera edición de Ser y Tiempo. Él estaba en México de profesor en la Universidad de México. Y un alumno suyo le dijo, profesor, lo quiero muchísimo, pero para entender su traducción primero hay que leer a Heidegger en alemán. Y eso con frecuencia pasa, ¿no? A ver, Ortega decía que la claridad es la amabilidad del pensador. Yo creo que eso es importante, pero menos que el deber que tienes contigo mismo. Es lo que no sabes explicar con claridad, no lo sabes bien. Y por otra parte, el reto de ofrecer claridad a tus propias formulaciones es la manera que tienes
de visualizar tus propios pensamientos de una manera diáfana y por lo tanto convertirlos en un motivo de cuestionamiento, ¿no? Hablando, pues mira, el propio Gauss decía que Ortega necesitaba siempre tener un interlocutor con el que hablar. Alguien, cuando él estaba pensando, tener alguien al que irle comentando sus cosas, ¿no? Otros han dicho, Marías, me parece que es el que dice que necesitaba al mínimo, como mínimo, 3 horas de tertulia diarias para... Por eso, porque eso, lo que hemos hecho ahora, yo no sé, es decir, voy a hacer una confesión, yo no sé pensar por mi cuenta. Si ahora yo no soy un Kant ni un Hegel, si ahora me aíslo de todos vosotros y me digo voy a pensar, al final acabaré pensando en lo bien que me estaría tomándome un cubata en el chiringuito de la playa. Es decir, se me escapa, es decir, no lo sé hacer. En cambio, si quiero pensar, necesito bien escribir lo que creo que estoy pensando o bien hablarlo. Y a medida que lo vas escribiendo, lo hablas, va tomando forma y por lo tanto se va convirtiendo en un motivo de cuestionamiento. Bueno, pues cada uno utiliza sus recursos como los tiene y de la manera que puede. Pero creo eso, que el diálogo, en el sentido platónico, a la hora de la verdad, da igual el beneficio que pueda sacar el otro. Si lo saca, mejor. Lo que importa es, lo que realmente importa, es el esfuerzo que has hecho para situar ante tu propio pensamiento tus ideas con una forma concreta, que es lo que queda y lo que te reta. Y Ricardo, tu última pregunta. Pues siguiendo un poco la estela de mis compañeros, me guardo la pregunta, porque total sería inane, pero sí hago un emplazamiento a Gregorio a que volvamos a juntarnos más pronto que tarde en las cuevas de Sésamo, donde se nos dispensa una fantástica sangría al ritmo de un piano amateur. Me parece perfecto. Estuve el otro día con un tipo también muy interesante y aguantaron los envites de la pandemia, así que Gregorio, con ganas de hablar de la belleza de estar sentado en un sitio. Para eso estamos. Para eso estamos. Y además, mira, yo me considero profundamente nietzscheano. Ahora, que no sé si mi Nietzsche es un Nietzsche claramente ortodoxo, ¿no? Me da igual. Tampoco sé yo si buscando una figura ortodoxa de Nietzsche estaría de acuerdo con ella. Pero dice, en algunos de sus aforismos, dice una cosa que para mí ha sido siempre un lema de vida. Donde no puedas amar, pasa de largo. Y esto, la tertulia, que es lo que hemos tenido aquí, para mí es siempre un motivo por el que hay que detenerse. Hay que detenerse y no pasar de largo. Insisto, no porque os quiera mucho o me merezcáis un gran respeto, que también, sino porque después, cuando se acabe, el que se queda con ideas para pensar soy yo. Entonces, ese es el beneficio que me habéis dado. Y lo digo sin falsa modestia ni ridiculez, las cosas tal cual. Y por mi parte, yo sí tengo una última pregunta. La pregunta es breve y es concreta. Hemos repasado casi la historia de la literatura y de la política en España. Vamos a pensar que nos está escuchando una criatura universitaria, por ejemplo, que empieza a interesarse por todo esto. ¿Qué libro tiene que buscar hoy y por dónde empezar? No vale uno tuyo, tiene que ser... No lo hubiera dicho. Pues no lo sé. Es decir, lo que tienes que hacer es leer y ser lo suficiente inteligente como para dar como mínimo 20 páginas de respeto al autor. Y después, si lee, encontrará la puerta de entrada. Algún libro será su puerta de entrada a un mundo, al mundo que esté buscando. Y cada uno tenemos una puerta de entrada distinta. Estoy convencido que si ahora repasásemos aquí diríamos, sí, aquel libro. ¿Por qué? Porque ese libro puso en contacto algo que estaba en ti con algo que estaba fuera. Y yo no le puedo decir ahora a un joven, busca tal libro porque ese libro te va a hacer... Escucha, lee. Permite decir 20 páginas como mínimo de cordialidad con el autor. Si ves que no te interesa, no pierdas mucho tiempo, déjalo, pero después de las 20 páginas.
Pero lee, porque vas a encontrar ese libro. A veces se dice que los autores han escrito unas cartas y lanzaron al mar en una botella en busca de un lector. No, ahí vas a encontrar el libro que sea la puerta de entrada. ¿Por qué? Porque te va a crear sobre todo las preguntas que te van a acompañar durante el resto de tu vida. A las que vas a ir dando forma, pero te las vas a ir recreando a la hora de la verdad. Eso que se llama madurar no consiste en adquirir un pensamiento coherente que sea tuyo, fijo, establecido. Lo que se llama madurar, si somos sinceros, es aceptar las preguntas que te van a acompañar para el resto de tu vida. Y esas preguntas son preguntas vivas, que son también ellas mismas las que te llevan de libro en libro. Busca, es un trabajo que tienes que hacer tú y que nadie puede hacer por ti. Busca ese libro que sea la puerta de entrada. Pues con ese consejo nos quedamos. Que lean y que busquen. Y si nadie tiene nada más de última hora, urgentísimo y gravísimo que decir, si queréis lo dejamos aquí. Juan, creo que tiene algo que decir. No, yo quería despedirme, que buena semana. Pues un placer. Pues muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Adiós, hasta otra. Gracias por todo. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.